Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Reciban el cordial saludo de nuestra institución. Y en esta semana vamos a desarrollar lo concerniente a las oraciones eliminadas. ¿En qué consistirá este tipo de ejercicios? ¿Cuál será su importancia? ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta para excluir a unidades informativas dentro de un texto? Lo vamos a ver a continuación. Las oraciones eliminadas son ejercicios, como lo ven ustedes aquí, conformados por 5 unidades informativas, entre las cuales hay que identificar aquella que es impertinente, que quiere decir que proporciona una información que afecta la coherencia del texto, que afecta el sentido lógico y lógicamente va a obstaculizar la comprensión del mismo. El desarrollo de este tipo de ejercicios es muy importante porque nos permite evaluar la capacidad de discernimiento y jerarquización de datos, actitudes que son importantísimas en el quehacer académico. ¿En qué consiste el desarrollo de este tipo de ejercicios? Lo vamos a ver a continuación. Los canguros son animales mansos. La sobrevivencia de los canguros recién nacidos ha producido siempre admiración. La hembra no manifiesta señal externa de su preñez. La primera indicación de que va a parir ocurre cuando limpia su marsupio. El alumbramiento es un espectáculo por la forma como el embrión se arrastra hasta alcanzar el marsupio de su progenitora. Si nos damos cuenta y analizamos cada una de las oraciones, que es lo que debemos hacer primero, nos vamos a dar cuenta que el texto pues nos habla acerca de los canguros y cómo ellos nacen, el estado de gestación de la madre, ¿correcto? Pero en ningún momento nos está dando a conocer las características de estos animales. Entonces, cuando comenzamos a leer y vemos esa oración, como que vamos a tener ciertas dudas en cuanto a su contenido. ¿Qué debemos hacer? Excluir o eliminar esa oración que afecta al contenido textual. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la oración que eliminaríamos? Sería la primera, porque se desvincula del tema que estamos tratando. Entonces, ¿en qué consiste el desarrollo de estos ejercicios? En eliminar la información que no se relacione con las demás ni con el tema o que sea irrelevante. Estos ejercicios se componen de 5 oraciones enumeradas. Ahí lo tenemos, puede ser en arábigos o en romanos, que en su mayoría se refieren a algún tema, luego de los cuales se presentan alternativas que muestran la numeración de la oración a eliminar. Acá dice, vamos analizando, los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Sus tamaños eran variados, algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Han sido objetos de creación cinematográfica. Se extinguieron en el periodo Cretácico por causa aún no determinada. ¿De qué estamos hablando? De los dinosaurios y sus características, ¿no? El hábitat, en este caso, periodo de existencia, pero no encaja aquí la oración número 4, porque nos habla de la creación cinematográfica, estamos hablando de una era actual, entonces, y tampoco tiene que ver con las características. Entonces, observamos las alternativas múltiples, ¿sí? Y dentro de ellas nos vamos a encontrar con la respuesta correcta, que en este caso sería la oración 4, quien se elimina, ¿no? Entonces, estructura. Tenemos las oraciones enumeradas, alternativas múltiples, 4 distractores y una respuesta acertada, que contiene la oración que debe eliminarse, que en este caso es la 4. Método de solución. El procedimiento para resolver estos ejercicios comprende las siguientes actividades. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos leer cada una de las unidades informativas,
¿Para qué? Para asimilar la información, asimilar su contenido, ver qué vinculación hay entre ellas, ¿sí? Para luego, segunda actividad, identificar el asunto principal que nosotros conocemos como tema. Este es el segundo paso y el más importante, ¿no? Ahora, elegimos la unidad informativa impertinente. Esta elección supone la eliminación de aquella expresión que se repite, disocia, contradice, y ahí estamos hablando de los criterios que vamos a tener en cuenta para eliminarlas, ¿no? Y por último, puedes marcar o encerrar la alternativa que la contiene, o es decir, que contiene a la oración que debe eliminarse. Aquí, vamos. En una montaña azul habitaba una linda doncella. Con su cantar alegraba el bosque. Lamentablemente, cada día los bosques son depredados. Su sonrisa encantaba a las aves. Las flores deseaban despertar con su melodía. Ya leímos. ¿De qué trata? Pues de las características de una jovencita que habitaba en el bosque, ¿no? Cuán lindo era escuchar, en este caso, su sonrisa para las aves, ¿no? Las flores, dice, deseaban despertar con su melodía. Pero no estamos hablando de los bosques, estamos hablando de la doncella. Entonces aquí vamos a encontrar pues una oración que se aleja, se disocia del tema. Entonces debemos eliminar y así otorgamos nuevamente el sentido lógico al texto, que ese es el paso más importante, ¿no? Devolverle la coherencia al texto. Criterios de eliminación. Tenemos 3 criterios. El criterio de impertinencia, llamado también disociación o inatingencia. Este criterio determina, pues, que debemos eliminar la oración que aporta una información ajena o distante al tema central desarrollado en el texto. Por ejemplo, aquí, ¿de qué estamos hablando? Por eso se le pone título, ahí tú vas a poner el tema, pues, ¿no? que se desarrolla en el texto. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común consiste en un tubo capilar graduado. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿De qué estamos hablando? Del termómetro. ¿Qué características tiene? ¿Cómo está conformado? ¿Y qué oración pues se aleja del contenido? Tenemos la oración número 3. Entonces, es una impertinencia directa. Se dice directa, ¿por qué? Porque se disocia del tema. Entonces, nos estamos dando cuenta, pues, que hay una oración que altera el sentido del texto y por eso debemos eliminarlos. ¿Cuál es la razón? Que se aleja. Otro de los criterios es la contradicción. Algunos lo asocian con el criterio de impertinencia por contradicción, que quiere decir que eliminamos la unidad informativa que contiene una idea totalmente opuesta a la tesis planteada por el autor del texto o al sentido general del texto, por lo que debe ser eliminada ya que obstaculiza la comprensión del texto. Acá dice, la amistad es una manifestación de amor. Debe ser constantemente cuidada y acrecentada. El amigo nunca debe criticar. La amistad supone compartir profundamente nuestro ser. Ello supone confiar nuestras alegrías, penas, éxitos y fracasos. Entonces, un amigo es alguien sincero. Y si es sincero, pues te va a decir las cosas tal y como son. Si tienes algún problema, tienes alguna dificultad o algún error, te lo va a decir. Pero acá dice, el amigo nunca debe criticar. Entonces, cuando tú nunca criticas, si ves alguna situación errónea, no estás siendo sincero. Entonces, estamos hablando de una expresión que contradice lo expuesto, que es la amistad, una manifestación de amor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oración que se va por criterio de contradicción? Es la oración 3, alternativa B. Entonces, se opone pues a lo planteado por el autor. La crítica es parte de la amistad, del cariño que puedes tener a alguien, ¿no? Decirle las cosas como son. La redundancia. La redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra. Por ejemplo, el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó
en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Aquí dice que en la primera oración dice que tiene bastantes dioses. Supuestamente con ello estamos diciendo que es politeísta. Entonces la oración B está contenida en la construcción A. De manera gráfica lo podemos ver así. B está dentro de A. Entonces estamos hablando de una redundancia, repetición de una información ya sobreentendida. Para economía del lenguaje es preciso eliminarla. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de huesos ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Como producto anestésico utilizaban la coca y la chicha. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus. ¿De qué estamos hablando? De las trepanaciones craneanas. Ahora, ¿cuál es la unidad que se repite, que ya está sobreentendida? Es la 4. Está incluida dentro de la 2. Es una redundancia simple. Y por último, la redundancia implícita, algo sobreentendido. El viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas. Caminaba como evitando mojarse los zapatos con cautela. Miraba que en las laderas de asfalto se formaban riachuelos. Se producía una intensa precipitación. Decidió regresar al alojamiento, pues no era propicio seguir la marcha. Se supone que estamos hablando de una tormenta, por eso hay paraguas, por eso hay cautela para evitar mojarse los zapatos, hay riachuelos que se han formado. Es necesario regresar al alojamiento, pero acá dice se producía una intensa precipitación. Es algo sobreentendido que debe eliminarse porque ya no aporta información adicional. Redundancia implícita. Gracias.